La sangre de Jesús compró tu libertad, prisionero de esperanza, el Cordero te redimió. Vendrá el acusador, pero Cristo ya venció. Ven, lávate en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús compró tu libertad, prisionero de esperanza, el Cordero te redimió. Vendrá el acusador, pero Cristo ya venció. Ven, lávate en la sangre de Jesús. Vendrá el acusador, pero Cristo ya venció. Ven, lávate en la sangre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a participar de la Cena del Señor, en la cual hacemos memoria, no de los pecados, hacemos memoria de lo que el Señor hizo para perdonar nuestros pecados, memoria de su sacrificio, recordar de la expiación, de la limpieza, recordar de que nuestras conciencias ya fueron limpias de obras muertas. Eso es glorioso. Es lo que vamos a recordar a través de esto. El sacrificio del Señor, el perdón, el amor, la misericordia de Dios a través de este acto glorioso. Entonces, quiero leer antes para ustedes lo que el Señor nos dice y nos recomienda. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿qué significa eso? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente es, primero, no estar arrepentido de sus pecados. El arrepentimiento es algo muy importante. No vivir indiscriminadamente, o sea, mi vida no me importa, yo vivo como quiera y así de una forma indiferente toma y come el cuerpo, el pan y la sangre, vive una vida como quiera. No es eso lo que el Señor Él quiere que nosotros vivamos, dice, dignamente, considerando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, debe haber un examen personal, un examen interno, una retrospección de cómo es mi vida y si hay algo que corregir, yo necesito corregirlo. Si hay algo que pedir perdón, necesito pedir perdón. Si hay algo que necesito reconciliarme con alguien, yo necesito reconciliarme con esa persona. No debe haber nada. Eso es tomar indignamente, porque estamos honrando al Señor y estamos considerando que es lo más precioso de la vida. Amén. Para no tener debilidades, enfermedades, como dice aquí, algunos están enfermos y otros duermen, debido a no vivir con esa conciencia, con ese cuidado que debemos de tener. Entonces, vamos ahora a participar. Le voy a pedir a nuestro hermano Carlos que pase, por favor. Tomemos un tiempo de oración antes de participar. Señor, nuestra vida está en tus manos y como tú nos enseñaste a orar, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y tú dijiste, porque si no perdonan o no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por eso, señores, que pedimos aquí
Cualquier cosa que hayamos hecho incorrecto, te pedimos perdón. Nos recordamos de ellas y te pedimos perdón. Y si hay algo, Señor, si la persona no está aquí, yo voy a tener una buena relación con ella. Voy a reconciliarme y perdonar y olvidarme de lo que me ha hecho, así como tú te has olvidado de mis pecados, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, opera una limpieza total en nuestros corazones, para que dignamente tomemos el cuerpo y la sangre del Señor, estos elementos que lo representan. Amén. La sangre de Jesús compró tu libertad, prisionero de esperanza, el Cordero te redimió. Vendrá el acusador, pero Cristo ya venció. Ven, lávate en la sangre de Jesús. Amén. Amén. Si ya pasó nuestro hermano para repartir el pan y el vino, entonces vamos a participar en este momento de este acto glorioso. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Señor, queremos agradecerte también nosotros. Si tú diste gracias al Padre por el pan partido y por lo que iba a suceder y por el plan divino, y nosotros queremos dar gracias a ti por la disposición, por la voluntad, por la iniciativa de tomar nuestro lugar. Te lo agradecemos, Señor, porque desde ese día recibimos la bendición eterna de tu vida. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, o bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Bebamos en el nombre del Señor. Señor, gracias porque este jugo de uva que representa tu sangre, así como Él entra a nuestro organismo como el pan y llegan a ser asimilados y parte de nuestra vida, así espiritualmente ha sucedido cuando te hemos recibido en nuestro corazón, Señor. Tu vida ha entrado en nosotros y ese es el testimonio que tenemos, que hemos creído en el Hijo y su vida está en nosotros y Él es la vida eterna.
Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, confesamos esta mañana de nuestra salvación, confesamos de nuestra seguridad, confesamos de nuestra limpieza por la sangre de Cristo y lo agradecemos por esa obra tan preciosa, Señor. Aleluya. Vendrá el acusador, pero Cristo ya venció. Ven, lávate en la sangre de Jesús. Vendrá el acusador, pero Cristo ya venció. Ven, lávate en la sangre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse y vamos a meditar esta mañana en lo que el Señor tiene para nosotros. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo número 11. Este capítulo está registrado en él la resurrección de Lázaro. Al final, en el verso 44, dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Amén, esto es impresionante. Pero bueno, no vamos a ver ahora esta cuestión de cómo resucitó Lázaro y cómo cuando Jesús resucitó, Él no resucitó con vendas. En fin, pero leamos aquí ahora, porque recuerden que habían muchos judíos ahí con Marta y María consolándolos. Dice que habían muchos que habían llegado para consolarlos. Dice en el verso 19, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Bueno, entonces vean esto que es lo que sucedió aquí. En el verso 45, después de haber visto el gran milagro de la resurrección, porque eso fue público, fue algo que el Señor hizo a propósito, prácticamente era la preparación, una señal de lo que iba a suceder con Él, de la resurrección, solo que con dimensiones totalmente ilimitadas y con dimensiones totalmente sublimes. Y entonces dice en el verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido, muchos de los judíos, aquí está el grupo dividido, dice, para acompañar a María, y vieron lo que Jesús hizo, o sea, la resurrección de Lázaro, creyeron en Él. Muchos de esos judíos, viendo ese milagro de la resurrección, creyeron en Jesús, pero no todos creyeron. Dice en el verso 46, pero algunos de ellos, parece ser que la mayoría creyeron y otros no lo creyeron, o se rechazaron a creerlo. Dice, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Fíjense ustedes que ellos no fueron para decirles, miren qué cosa maravillosa. No, ellos fueron con otras intenciones. Ellos fueron para acusar al Señor. Ellos eran más fieles a los fariseos que a Jesús. Obviamente aquí se evidencia que ellos no eran discípulos del Señor. Aquellos otros tampoco, pero se convirtieron ese día a través de la resurrección de Lázaro. Ahora, entramos entonces a un momento crucial, porque a través de ese pueblo dividido, de los judíos divididos,
el grupo que no creyó fue con los fariseos y estos fueron con los sacerdotes, porque se reunió el consejo, si ustedes quieren verlo conmigo aquí, el Sinedrio, el Sanedrín se reunió. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Eso quiere decir el Sanedrín. Reunieron a todos, o sea, los 70 ancianos, más el sumo sacerdote, que eran 71, ¿no? 70, pero eran 70, más el sacerdote que el que definía la cuestión. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ahí estaban ellos platicando y la situación estaba grave. El Sanedrín era el consejo que gobernaba Israel. Sí, a través de ellos se gobernaba. Si alguien fallaba en algún punto de la ley y merecía morir, lo condenaban a muerte si era violando la ley. De hecho, Poncio Pilatos y Herodes, que estaban ahí como gobernadores, ellos no se metían en esa cuestión, respetaban la autonomía del Sanedrín, tanto que ellos también tenían un grupo de soldados a su disposición. Tanto fue así que cuando mataron al Señor, dice que llegaron los sacerdotes y dijeron, pero mira, ese embustero, hablando de Jesús, ese embustero dijo que el tercer día iba a resucitar. Entonces, pongamos seguridad. Ustedes tienen una guardia, les dijo. Llévenla y pongan ahí. O sea, ellos hasta tenían una guardia que estaba a la disposición de ellos. Había una relación de respeto política. Lo que les interesaba a los sacerdotes, al Sanedrín, y lo que les interesaba a los romanos en la representación como el imperio romano dentro del territorio de Israel. La situación era ahí bastante complicada, ¿verdad? Era una cuestión de intereses, de conveniencias, ¿verdad? Y eso se manejaba de esa manera. Entonces, pero ya ahí en el Sanedrín dice, y dijeron, ¿qué haremos? Ellos estaban ya definiendo, crean que aquí está registrado solo los pensamientos, pero hablaron muchas cosas. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y ahora era la mayor, ¿eh? Si le dejamos así, todos creerán en él. Porque vinieron algunos, pero otros creyeron. Y si seguimos permitiendo que él haga lo que quiera hacer, cuando sintamos, oigan lo que sucede. Dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, el templo, pero también el dominio que ellos tenían sobre las cosas, y nuestra nación. Según ellos eran los que mantenían el status quo de la situación. Ellos eran los que mantenían la paz en Jerusalén y que era una relación entre hablando apocalípticamente, entre la bestia y la ramera. Porque la ramera, según el libro de Apocalipsis, y no estoy diciendo que Israel es propiamente la ramera, pero lo que hace ahí en el Apocalipsis es que la ramera se monta sobre la bestia, dice, la bestia lo lleva. Después la bestia mata a la ramera en el libro de Apocalipsis. Esto prácticamente sucedió en los días de Israel, que en el año 70 ellos fueron destruidos por la bestia, el imperio romano, que en la escritura también habla los imperios como bestias, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Ellos estaban, pero estos eran esas personas, y vamos a ver eso en alguna otra ocasión, cuando estudiemos un poco más el libro de Apocalipsis. Pero dice, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, aquí está el punto al que quiero llegar. Caifás, fíjense, uno de ellos del Sanedrín, y dice, sumo sacerdote aquel año, porque estaba Caifás y Anás, pero a Caifás, el suegro, estaba en aquel momento como que había una alternada, gobernando, dirigiendo, y como era el sumo sacerdote, vean qué sucedió aquí, les dijo, vosotros nada sabéis, o vosotros no sabéis nada, les dice él. O sea, les está diciendo, ignorantes, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Increíble.
Siendo el sumo sacerdote aquel año, les dijo a todos, miren ustedes, ustedes no conocen nada. Nos conviene que uno muera. Es mejor que Jesucristo muera, mejor que Jesús de Nazaret muera. No le llamaban Jesucristo. Jesús de Nazaret muera. Y no que toda la nación perezca, porque los romanos van así, se está levantando un rey, todos están creyendo y lo quieren poner como rey. Entonces tenemos que impedir eso y ahora tenemos que hacer algo. Y vean a qué conclusión se llegó. Bueno, primero, aquí prácticamente Caifás está dando a entender que hay que matar a Jesús. Y eso fue lo que entendieron todos. Y dice aquí, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces, dice, esto no lo dijo por sí mismo, vean qué precioso, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, fue usado por Dios, a pesar de ser incrédulo, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Aún dentro de en medio de ellos estaba siendo profetizado, en medio de la ignorancia, en medio de las tinieblas, en medio de una confabulación contra Jesús. Dios estaba usando, perdone que vaya a decir esto, no ofendo a nadie, pero es la verdad, una mula para hablar. Estaba usando a ese sumo sacerdote que no creía en la resurrección, que no creía en espíritus y no creía en ángeles. O sea, era un hombre totalmente carnal, no era nada espiritual, pero era el sumo sacerdote. Sin embargo, Dios lo utilizó y profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y escuchen, aquel año, porque ese año era un año importantísimo, fue el año, digamos, más importante de la historia de la humanidad. Fue el año cuando el Cordero de Dios murió por la humanidad. Entonces, ese año que era Caifás el que tenía que hablar, estaba ahí exactamente gobernando en el Sanedrín. Y dice aquí, verso 52, y no solamente por la nación, el comentario de Juan, es un comentario inspirado por el Espíritu, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, murió por la nación de Israel y por todos los hijos de Dios que están en el mundo que creerán en Él. Bendito el nombre del Señor. Ahí estamos incluidos nosotros. Y entonces, después de haber hablado, porque ese es un, digamos así, un paréntesis de Juan, un comentario de lo que ahí sucedió, y él estaba de alguna manera conectado con el Sanedrín, por lo que parece, porque fue por él que Pedro también entró al patio del sumo sacerdote. Entonces, después de que el sumo sacerdote Caifás dio su comentario, dice aquí en el verso 53, así que desde aquel día de la reunión del Sanedrín, acordaron matarle. Acordaron matarle. Bueno, entonces prácticamente estamos ahí concluyendo esta parte, resumiéndola. La muerte de Lázaro y su resurrección trajo un mayor, fue colocado otro leño, digamos así, el último leño de la hoguera, para que el fuego se encendiera en el corazón de estos incrédulos para poder matar al Señor Jesús. Entonces ahí determinaron que habría que matarlo. Ellos, y ustedes van a ver ahora en este momento que también el pueblo lo hizo. Pero antes de ir ahí, yo quiero llevarlos al libro de Levítico. Vamos al libro de Levítico. Después volveremos al Nuevo Testamento. Vamos entonces. Levítico, capítulo número 16. Aquí en este capítulo 16 de Levítico se habla del día de expiación. Era una de las 7 fiestas que se celebraba el séptimo mes, el día 10º del mes, ¿sí? Primero se tocaban trompetas, el primer día, y el 10º era el día de expiación. Luego, después venía la fiesta de los tabernáculos, y ahí eran 7 días de celebración. Pero, el que comenzaba el día 15. Pero bueno, aquí dice el día de expiación, capítulo 16,
Voy a irme despacio con ustedes porque esto aquí, si no ponemos atención, se nos van a escapar algunos detalles, pero voy a tratar de ir despacio para que ustedes capten lo que aquí está registrado. Primero quiero decirles que hasta el día de hoy, el Señor considera al Antiguo Testamento escrituras sagradas. O sea, nosotros no podemos solo tomar algunas cosas convenientes para nosotros y otras no, porque esos son solo para los judíos. La verdad es que las escrituras, tu propio Antiguo Testamento, muestra la diferencia y cuándo es que nosotros tenemos que entender las cosas, como por respecto al sábado, ¿verdad? Ya Jesús explica en el Nuevo Testamento cuál es el verdadero sábado y cómo es que debemos de considerarlo. O sea, Él da la interpretación correcta, como también otras cosas registradas aquí. Entonces, aquí en el capítulo 16 se habla específicamente del día, escuchen, del día del año. Ese era el día, digámoslo así, la fiesta más importante era la fiesta de la Pascua, ¿sí? Que era el 14 de Nisan, o sea, el 14 de Abib, que era el primer mes profético o religioso del año. El primer mes, el día 14, es la Pascua más importante. La fiesta más importante. Pero el día más importante, o sea, ahí moría el Cordero, ¿sí? El Cordero Pascual, ahí moría. Pero el día de expiación era el día en el cual los pecados de todo el año, los pecados de todo el pueblo, la transgresión de todos, y el santuario era limpiado por las contaminaciones, por estar en medio del pueblo de los hijos de Israel. Aquí lo vamos a leer. Entonces, ese día, el sacerdote una vez en el año entraba al lugar santísimo con sangre de un carnero, o de un macho cabrío, perdón, de un macho cabrío, no era un carnero, un macho cabrío, y él entraba y colocaba la sangre en el propiciatorio. Ese día había una limpieza total, por eso se llama expiación. ¿Por qué? Porque esa palabra quiere decir perdón, el perdón completo y definitivo del pecado, de los pecados del pueblo. Y dice entonces aquí, capítulo 16, verso 2, y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Esto es muy importante. ¿Por qué le dijo eso? Porque él no podía, detrás del velo significa al lugar santísimo, ¿sí? Él podía entrar, de hecho los sacerdotes entraban todos los días, estas son bases importantísimas, al lugar santo, ¿sí? Todos los días, porque tenían que preparar el aceite, las lámparas del candelero, o sea, las 7 lámparas de los 7 brazos del candelero. Tenían que colocar el incienso en el lugar, en el altar de incienso, todos los días que se hacía holocausto. El holocausto en el altar del holocausto e incienso en el altar de incienso. Entonces, todos los días ellos entraban. Ellos podían hacer eso en el tabernáculo, en el lugar santo. Fíjense, pongan atención. Ahí ellos podían hacer todo eso. Y cada 7 días ellos cambiaban los panes de la proposición para colocar nuevos panes. Entonces ellos podían entrar, pero al lugar santísimo no podían entrar, ni el sumo sacerdote, solo una vez al año. Dice, no, habla con Aarón, porque él estaba ignorante de la situación, con tu hermano, de que no, en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. No. Escuchen, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Primero el Señor está estableciendo que Él solo podía entrar una vez, y vamos a ver en qué condiciones. Porque si Él entra en cualquier momento y la nube está ahí, Él se va a morir. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no importa si es un sumo sacerdote, no importa su posición, no importa su llamamiento y no importa su oficio como mediador entre Dios y los hombres. Si él no entra adecuadamente como el Señor lo ha ordenado, él corre el riesgo de morir en su presencia, consumido por la gloria Shekinah.
Entonces dice aquí, porque escuchen, hermanos, ningún hombre va a soportar la presencia de Dios si ese hombre no se prepara y no recibe las vestiduras del Señor y no es aplicado en él primero la sangre de Cristo. Ahora sí, los hombres en Cristo podemos entrar a su presencia porque un camino nuevo se nos abrió hasta el lugar santísimo. ¿Sí? Y con libertad podemos estar ahí, que no vamos a morir, porque no estamos solos, no estamos representándonos a nosotros mismos, es Cristo en nosotros, y el Señor ve las vestiduras del sacerdote, del sumo sacerdote que está en los cielos, del verdadero santuario en los cielos, ve la sangre no de un cordero, sino la sangre de Cristo, y en él somos aceptos. Por eso es que Pablo dice en Filipenses 3, yo quiero ser hallado en él y no en mi propia justicia, que es según la ley, más por la justicia de Cristo. Entonces, con la justicia de Cristo, como sucedió con Esther, que el rey Asuero le extendió el cetro para que entrara, así el Señor también extiende el cetro para todo aquel que es parte de su esposa, que ha recibido la sangre del Cordero en su vida. Él es acepto en su presencia. Entonces, le dice él aquí y le da algunos requisitos en el versículo 3. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario. Vean con atención aquí. Y escuchen, esto no es tedioso, no, es maravilloso. Esto no es es la ley. No. Escuchen, de hecho, Pablo, que todos consideran, y yo también, que es el escritor de Hebreos, él no hubiera podido escribir el libro de Hebreos si él no estudia el libro de Levítico. De hecho, todo el capítulo 8, 9 y 10 de Hebreos es un estudio minucioso del día de expiación. Por eso es que necesitamos entenderlo, porque solo de esa manera entendemos todo aquello. Para muchos el libro de Hebreos es un libro bien confuso. No, es un libro profundo, sí, pero que explica de una manera bien clara las figuras que están aquí, porque todas estas figuras, escuchen, Cristo las cumplió en sí mismo. ¿Sí? Él aquí es el sumo sacerdote, Cristo es el novillo, el toro, el novillo tierno, por eso murió a los 33 años, que sería sacrificado para limpiar al propio sacerdote. Cristo no sacrificó un novillo antes para él ser acepto delante del Padre. Él dijo, he aquí mi vida, me diste un cuerpo y sacrificios de ofrenda no te agradaron. He aquí estoy para cumplir tu voluntad. Eso es lo que el Señor dijo. Y eso es lo que Él vino a hacer, su propio cuerpo, su propia vida. ¿Por qué? Porque era perfecta. El otro, su sumo sacerdote Aarón, no podía entrar simplemente por sí mismo. Él necesitaba presentar un novillo que fuera sacrificado, que habla de la muerte de Cristo, para él poder ser aceptado delante de Dios. Pero Cristo no hizo nada de eso. Entonces, todo aquí estas figuras son importantísimas. Pero vamos adelante. Con esto entrará, versículo 3, Aarón en el santuario, con un becerro, es un novillo, dice, para expiación. ¿Por qué? Porque ese becerro, su sangre, sería el símbolo de la limpieza que el sacerdote necesita antes de presentarse delante del Señor. Y un carnero para holocausto. O sea, el carnero era necesario consumirlo en fuego para un holocausto. Dice, se vestirá también la túnica santa de lino, que son las acciones justas de los santos, Apocalipsis 19:8, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. La razón de estos calzoncillos los explica también aquí el Señor en otra parte cuando habla de las vestiduras del sacerdote, diciendo que lo que él quería a través de esos calzoncillos que llegaban desde la cintura hasta la rodilla, adentro de los calzoncillos, era para evitar que sudara, porque el Señor no quería que él sudara, dice, en su presencia. Entonces, porque era un lugar muy cerrado el tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo era un lugar sin ventanas. ¿Verdad? O sea, cualquiera que entraba ahí con otro tipo de tejido iba a sudar en extremo. Entonces el Señor les pidió que también fueran de lino, y también los calzoncillos eran de lino, porque ese tejido
evita más el sudor. Dice, y se ceñirá el cinto de lino, todo era de lino, y con la mitra de lino se cubrirá, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. O sea, él tenía que llegar delante del Señor con esas vestiduras, habiendo presentado el novillo primero en sacrificio y el carnero en expiación, en holocausto, y haberse bañado antes con agua. Porque ya lo sabemos que antes de que ellos entraran a ministrar algo en el tabernáculo, ellos entraban por la puerta del atrio y ahí estaba la fuente. Lo primero que hacían, estaba el altar del holocausto, y después del altar del holocausto estaba la fuente antes de entrar a la puerta, al velo del lugar santo. Y aquí en esta fuente ellos se lavaban las manos y se lavaban los pies antes de ministrar. Era una orden del Señor que cada vez que fueran a ministrar debían lavarse con agua. Y vamos a ver cuán importante es esta parte. No me conviene ahorita porque son detalles bien preciosos que más adelante los veremos. Entonces dice, verso 5, y de la congregación de los hijos, del verso 3 al 4, son requisitos para el sacerdote, para el sumo sacerdote. Ahora veremos los requisitos que el Señor está pidiendo que Aarón debe presentar a favor del pueblo. Dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. O sea, el carnero siempre era necesario para un holocausto. El holocausto no era propiamente de pecado, nada de pecado, era un sacrificio agradable al Señor. Los otros por expiación sí era por pecado, porque era para perdonar los pecados de una persona o del pueblo. Entonces dice, habían 2 machos cabríos para expiación, ¿se dan cuenta? Y un carnero para el holocausto. Y dice, verso 6, hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, ¿se dan cuenta? Tenía que ver con él. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. O sea, él no podía entrar y no podía pedir al Señor como un mediador que el Señor perdonara al pueblo de sus pecados y de sus transgresiones el día de expiación, si él primero no estaba limpio y perdonado. Como un hombre, recuerden ustedes que Aarón hizo cosas tan terribles antes de esto. Él fue el que hizo el becerro aquel de fundición de oro para que adoraran. Entonces sí había evidencia de su naturaleza pecaminosa y de sus debilidades y de su naturaleza débil. Pero aquí entonces él está presentando para la reconciliación de sí por su casa, o sea, una reconciliación de él como hombre, como sumo sacerdote, débil y pecador, y de su casa, los restos de sacerdotes y sus familias, todos eran cubiertos ahí. Tremendo, ¿eh? Bien dice el Señor, que como el carcelero le dijo, ¿qué es necesario que yo sea para ser, que haga yo para ser salvo? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una obra, hay una proyección. La sangre del Señor también puede abarcarse cuando el hombre o la mujer, los esposos, pueden tener la influencia adecuada sobre sus hijos. Ellos también pueden recibir el beneficio de la fe. Esos hijos del carcelero creyeron y también fueron bautizados. No solamente creyeron porque tenían la cobertura de sus padres, sino porque ellos también tuvieron la experiencia de creer en el Señor Jesucristo, y es la clave para poder entrar al bautismo. Entonces, dice aquí, luego en el verso 7, dice, y después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Vean, ahorita desde el versículo 7 en adelante, la escena se centra en esos 2 machos cabríos. Vean qué interesante esto. 2 machos cabríos. ¿Por qué son? Son 2 de la misma naturaleza, de la misma especie. 2 machos cabríos. O sea, cabras, pero son machos. Machos cabríos. De las cabras, pero machos. Dice, los machos cabríos, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes. Lo que hacían era, con 2 piedrecitas, echaban suertes para escoger
uno de los dos machos cabríos, y dice que según las suertes, uno de los dos, porque los dos podían tener la suerte de irse por un lado y la suerte de irse para el otro lado. ¿Qué lado? Uno era sorteado para que fuera del Señor, fíjense qué interesante eso, y el otro sorteado para que fuera el macho emisario o el macho enviado al desierto, o como dice en el hebreo, para Jehová o para Azazel. Es un nombre en hebreo que quiere decir algo interesante. Pero entonces aquí esos dos machos eran presentados, se echaban suertes, y dice verso 9: y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová. O sea, este fue sorteado para el Señor, entonces este va a ser escogido para el Señor. Vean qué interesante. Son machos cabríos de la misma especie, o sea, dos animales de la misma especie. Uno es colocado para el Señor, dice, y luego dice, y lo ofrecerá en expiación. Ese macho cabrío era ofrecido en expiación. ¿Por qué? Para el perdón de los pecados. Fíjense qué importante es esto. Qué detalles. Y para limpieza. Luego dice en el verso 10, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, en hebreo quiere decir un macho emisario, o aquel que es enviado al desierto, y que muchos han asociado a Azazel con el propio Satanás. Y vamos a ver por qué lo han relacionado, no está fuera de lugar. Pero dice, ¿dónde estamos? Así, verso 10. Y luego el que le cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová. O sea, él no iba a morir ahí, ¿verdad? El primer macho cabrío tenía que morir por expiación. Él era degollado, su sangre entraba en el lugar santo. Estoy resumiéndoles. Ese era colocado, el sumo sacerdote prácticamente entraba 2 veces ese mismo día en el lugar santísimo, con el novillo para él, y luego con el macho cabrío de la congregación. Él llegaba, dice, y llegaba al lugar santísimo y espargía, salpicaba 7 veces con la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio, 7 veces, y para que esa sangre perdonara el pecado de toda la congregación. El novillo perdonaba los pecados de él. Espero que me estén captando ahí. Pero estamos siguiendo un orden y lo estamos haciendo despacio. Luego dice el verso 10, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, vivo para hacer la reconciliación sobre él. Fíjense qué interesante. Miren, esos dos machos cabríos, debido a que son de la misma naturaleza, de la misma especie, la verdad, si se hubiera podido, solo sería un macho cabrío. Pero debido a que habían varias representaciones y varias funciones y varios mensajes que se estaban transmitiendo ahí, fueron necesarios 2. Vamos a entenderlo por qué. Porque estos 2 machos cabríos revelan o son símbolo de las 2 naturalezas del Señor Jesucristo. Su naturaleza divina y su naturaleza humana. La naturaleza, la parte de esa naturaleza es la que es aceptada, la que fue de parte de Jehová, la que salió en suerte al Señor, esa es aceptada en sacrificio. Las 2 fueron aceptadas, pero escuchen esto, es aceptada en sacrificio, en expiación, ¿verdad? Pero el otro queda vivo, es la naturaleza pecaminosa del hombre. Yo se los voy a demostrar en un momentito, que él va a caer en lo más profundo del juicio de Dios. Ahora vean lo que sucede aquí con este macho cabrío. Lo presentará vivo delante de Jehová, estamos en el verso 10, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo hasta Azazel al desierto, a un lugar, dice ahí en otras versiones, a un lugar desierto, pero ese lugar desierto es el propio desierto en sí. Verso 11, y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya,
y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Se dan cuenta? Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume, y cubrirá el propiciatorio para ser aceptados o reconciliados, que está sobre el testimonio, para que no muera. Entonces, había oración también ahí, ¿verdad? Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Ya estamos diciendo lo que ya les mencionamos. Verso 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Ustedes pueden quedar confundidos con todo este detalle porque no lo han tomado con detalle en estudiarlo, en ponerse a leer, ¿verdad? Pero esto está bien claro. Ahora, escuchen esto, lo que sucedía con el otro macho cabrío que quedaba vivo. Aarón dice aquí, vamos a ver dónde está esto aquí. Aquí está. Versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Fíjense lo que estaba sucediendo, todo ese ritualismo. Colocaba sus manos el sumo sacerdote. ¿Y qué hacía? Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. O sea, en ese macho cabrío simbolizaba la transmisión de todos los pecados del pueblo de Israel, confesados sobre la cabeza del macho cabrío. O sea, él era ese macho cabrío que estaba vivo, llevaría todos esos pecados a un lugar desierto. Hasta aquí, yo sé que muchos están en la luna, pero van a captar todo eso cuando ya entremos a explicarlo claramente. Y dice entonces, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Bueno, consideremos en este momento ahora esas 2 partes, estos 2 machos cabríos. El primer macho cabrío representa la parte de la naturaleza de Cristo que se entregó voluntariamente al Señor, y que por Él, por su vida, nosotros somos aceptados, por una vida santa, por una vida pura, por el que dice, el tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores. Él, en esa santidad, Él viene y se presenta en expiación a favor de nosotros, y somos aceptados delante del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. La otra parte, como yo les dije, esos 2 machos cabríos deberían de haber sido uno, pero no era posible. Pero en Cristo sí estaban las 2 naturalezas, la naturaleza divina y la parte humana que Él tomó. Y fue la parte humana de Cristo que en Él recibió el pecado de todos nosotros. En otras palabras, cuando el sumo sacerdote estaba colocando sus manos sobre el segundo macho cabrío y estaba transmitiendo los pecados y las transgresiones de todo el pueblo, simboliza el hecho cuando Cristo está tomando sobre sí el pecado de todos nosotros, como dice en Isaías 53, ¿verdad? Cada uno anduvo por su propio camino, mas Jehová hizo cargar en él, dice, el pecado de todos nosotros. Eso dice, ustedes pueden leerlo en Isaías 53, claramente. Entonces, aquí hay algo interesante. Vean por favor lo que dice en 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículo número 21. ¿Están ahí?
Dice, al que no conoció pecado, ¿quién es él? Cristo Jesús, su naturaleza santa, pura. Al que no conoció pecado, aún como humano, no pecó. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? El Padre decidió que Él recibiera sobre su cabeza, dice. Imagínense ustedes, sobre la parte importante de su vida, sobre todo su ser. La cabeza, la mente es el corazón, es la vida del hombre. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de emana la vida. Entonces, ahí Él recibió, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Esto es importante. Esto no son solo leer versículos. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. O sea, delante del Padre fuimos hechos justos. Pero escuchen, pongan atención a esto. La justicia de Dios se derramó sobre Cristo. O sea, Él era un hombre justo, pero también el juicio de Dios vino sobre Él cargando todo el pecado. O sea, nuestro perdón, nuestra expiación, nuestra limpieza tuvo un precio incalculable, un precio muy alto. Fue el precio de la muerte de Cristo, del padecimiento de Cristo. Él tuvo que pagar con su propia vida para que nosotros fuéramos perdonados. La gracia es gratuita, pero tuvo un precio muy alto delante de los cielos. Y eso lo vamos a percibir cuando estemos allá arriba, el Señor nos muestre y vamos a decir, Señor, pero ¿cómo existe eso? Cuando veamos más claramente su santidad, su pureza, su rectitud, su justicia. Como Él es un Dios justo, Él dice que Él pasó por alto los pecados pasados, sí, los pasó por alto a ellos, pero hubo alguien que tuvo que pagar el precio. ¿Quién fue Él? Jesús, el segundo macho cabrío que recibió, que se hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, hay otro pasaje que dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Dice la Escritura, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque aquel que no cumpliere es maldito. Entonces dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, cuando Cristo fue colgado en el madero, en la cruz, Él recibió la maldición de todos nosotros. En otras palabras, dos cosas recibió Jesús en la cruz. El pecado de todos nosotros, porque, y lo vamos a ver en un momentito, el pecado de todos nosotros y la maldición que confiere el pecado. Porque el pecado confiere maldición. Confiere, y dice, la paga del pecado, dice la Escritura, Romanos 6:23 o 3:23, 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Cristo? Él se hizo pecado, ¿y cuál era la paga? Muerte, Él tenía que morir. Más dice, pastor, está hablando de un macho cabrío que estaba vivo. Sí, porque Él recibió vivo y Él era enviado al desierto. Y allá Él moría. Él moría. Ahora, según las Escrituras, los lugares desiertos, que así es traducido en otras Biblias, o el desierto aquí en la versión del 60, eran las habitaciones de los demonios. Por eso es que el Señor decía, cuando ustedes van a presentar un holocausto, dice, no lo presenten en cualquier lugar para no sacrificarle a los demonios, decía. Si ustedes vayan al tabernáculo, al lugar o al templo, y ahí sacrifiquen, derramen la sangre donde debe de ser derramada la sangre, y presenten su ofrenda y lo que le corresponde al sacerdote, de ahí ustedes van a comer su parte. Dice, para que no sacrifiquen a los demonios. O sea, había un cuidado muy particular que ellos debían de tener en relación a esa parte espiritual. Pero para que ustedes vean qué es lo que estamos diciendo y que hay un respaldo bíblico en relación a eso, vamos juntos a Mateo capítulo 12, verso 43. Mateo 12, vamos a ver aquí varios versículos.
Mateo 12. Jesús dijo estas palabras. Vean con atención ahí el verso 43 hasta el 45. Cuando el espíritu inmundo, fíjense, sale del hombre, o sea, es expulsado del hombre, anda por lugares desiertos o secos, lugares desiertos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, un endemoniado o alguien que tenía el espíritu inmundo. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo, ¿de dónde? Del desierto, de los lugares secos, de los lugares desiertos, otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá con esta mala generación, dice. O sea, según las escrituras, según el propio Señor Jesús está revelando, los espíritus inmundos están en los lugares desiertos, lugares secos, áridos. Aquí en Lucas capítulo 8, verso 29, vamos a Lucas 8, 29, y ahí vamos a ver otro versículo también. 8, 29. Aquí el Señor está expulsando a la legión de demonios que había en el endemoniado gadareno. Leamos desde el 26 para que lo comprendan. Dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos y que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Dice verso 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Quiero que vean otro pasaje conmigo. Capítulo 11 y versículo número 24 de Lucas. Aquí es la misma referencia de Mateo, solo que aquí nos da otro detallito. 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, desiertos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, esto es para resaltar que por lo menos en los 2 evangelios aquí de Mateo y Lucas aparece en los lugares desiertos, y tanto en los judíos como el Señor, siendo judío, reconocían que esos lugares desiertos está hablando de la guarida de los demonios. Ahora, pongan atención a lo que vamos a hablar. Si ustedes quieren dejarlo en la pratelería, pueden dejarlo ahí, no hay problema. Dice que ese macho cabrío que quedaba vivo y que confesaban sobre él en su cabeza los pecados de todo el pueblo, era llevado al desierto y ahí era abandonado. Bueno, Señor, bendito el Señor. ¿Qué nos representa esto? Vamos ahora juntos. Bueno, vamos a ver aquí, déjenme ver aquí primero. Vamos a ver, vamos al libro de Miqueas. El libro de Miqueas. ¿Están ahí? Miqueas 7. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad
y olvida el pecado del remanente de su heredad, olvida el pecado de ellos que sucedía en el día de expiación. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Y dice, y volverá a tener misericordia de nosotros, verso 19, escuchen, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo me recuerdo las primeras veces que yo leí este versículo, inmediatamente mi mente me llevaba a que en lo profundo del mar, y literalmente yo pensaba, están allá en lo profundo del mar mis pecados. Pero lo que está hablando aquí es que, escuchen, ya vimos que los lugares desiertos en la Biblia habla de los lugares de los demonios. Cuando habla de ese macho cabrío que recibió toda la culpa, está hablando de la naturaleza del Señor que se hizo pecado, la parte humana que se hizo pecado, tomó el pecado de todos nosotros y Él fue al lugar del desierto, al lugar de la guarida de los demonios. ¿Dónde es eso? El infierno. Él fue hasta el infierno y ahí, escuchen, en el infierno quedaron sepultados todos nuestros pecados. Impresionante. El Señor, ahora, vean algo aquí. ¿Dónde se inició el pecado? En el cielo, por la rebelión de un ángel, un querubín, Satanás, Lucifer. Él y eso quiere decir, le llaman Luzbel, pero era un ángel de luz, maravilloso. Así es descrito ahí en Ezequiel 28 y Isaías 14, 12. Y él pecó allá. Entonces, vamos a ver que cuando Cristo entra al santuario, Él no entra al santuario terrenal, porque entonces no sería un sumo sacerdote que nos va a redimir. Él no está entrando a este tabernáculo humano en la tierra. Él no entró allí, sino entró en el cielo. Porque Él es sumo sacerdote del verdadero santuario. Y también fue contaminado por el pecado. Vamos a verlo ahorita en Hebreos. Entonces Él entró al santuario para limpiar todo. Él limpió todas las cosas. Y tiró todo el pecado, fue tomado y lanzado en lo profundo del mar, eso es, en el propio infierno. Cuando Él fue al infierno y sufrió el juicio de todos nosotros, nos sustituyó en aquel lugar y ahí estuvo el tiempo que el Señor determinó. Él salió de ahí sin nada, o sea, limpio. El hombre, a través de Jesucristo, estaba siendo levantado sin pecado alguno, con un perdón completo. Esa es la obra maravillosa de la expiación. ¡Qué precioso! Él lanzó en lo más profundo. Ahí se quedó todo. Por eso es que cuando alguien viene, vean, presten atención a esto, se me está yendo el tiempo. Cuando alguien viene delante del Señor, que ya es cristiano, dice: Señor, perdóname, Señor, por esto y por lo otro, y perdóname. Y él tenga la seguridad que el Señor te va a decir: y así estoy, yo ya te perdoné. La obra fue hecha. Cuando el Señor dijo en la cruz: consumado es, eso significa, es igual a, limpios todos están del pecado. La ley fue cumplida. La justicia fue satisfecha. La ira de Dios ya se derramó y ya no hay más culpa de pecado. El santuario fue limpio. La expiación por todo el pueblo ya se efectuó. O sea, lo que está diciendo cuando dijo consumado es: la obra fue terminada. La limpieza del pecado del hombre fue hecha. El hombre no es más pecador. Entonces, ¿qué hacemos cuando pecamos? Ahí vamos al punto principal. Porque también aquí, en Levítico 16, está hablando que era necesario que el sacerdote se lavara, ¿sí? Y tenían también que lavar los sacrificios y importante eso. Bueno, pero vamos entonces, antes de que se me vaya más el tiempo, al libro de Hebreos. Vamos aquí. Espero que estén siguiendo, y si no la entendieron ahorita, por favor, escúchenlo otra vez. Una preciosa hermana me dijo hace unos días, comunicándose conmigo,
hablando específicamente de un mensaje, dice, ya es la tercera vez que escucho ese mensaje. O sea, es necesario a veces que nosotros, porque yo estoy transmitiendo aquí cosas que no una cuestión que yo entendí ayer o entendí, no, son cosas que han venido por mucho tiempo y que son transmitidas, y si uno no tiene una base, no lo va a poder captar. Entonces es preciso que ustedes, o necesario que ustedes vuelvan a oírlo y vayan despacio y comparen y vayan a la escritura, y entonces van a comprender, pero van a ver qué detalles más preciosos los que hay aquí. Vamos aquí, porque ahí nos falta todavía un poco de Hebreos y yo quiero regresar a Mateo. Vamos a ver esto tan precioso. El capítulo 8 de Hebreos dice en el verso número 1: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, no como Aarón, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, escuche, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Cristo Jesús entró en el verdadero tabernáculo, porque este solo era una figura del verdadero que está en los cielos, que fue contaminado por las contaminaciones de los hombres. Y Él entró con su propia sangre, no con la sangre de un novillo, porque Él no necesitaba. Aarón sí necesitaba un novillo y la sangre del becerro. ¿Por qué razón? Porque él era un pecador, pero Jesucristo no, él nunca manifestó ningún tipo de pecado. Entonces él entró por su propia sangre, aceptado, perfecto delante del Padre. Y dice, verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Quién este? Jesús. ¿Y qué es lo que él tenía que ofrecer? Verso 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Por eso están los cielos. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Por qué? Porque cuando fue escrito Hebreos, todavía estaba el templo erigido, levantado, y los sacrificios todavía se presentaban, y los sacerdotes aún fungían como sacerdotes. Después del año 70, que fue destruido, nunca más hubieron sacrificios de animales, ni los sacerdotes podían fungir con su función. Entonces, dice después entonces el Señor, versículo número 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, hablando del primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Luego dice en el versículo número 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré de ellas. Pero hay algo muy importante. Luego dice, capítulo 9. Léanlo después, todos los 2, 8, 9 y 10 capítulos de Hebreos. Dice ahí en el verso 6, 9, 6. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, el lugar santo, eran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahí entraban continuamente, sin ningún problema. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu, escuchen, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, ellos podían entrar al lugar santo y ministrar todo lo que tenían que hacer, pero no podían entrar al lugar santísimo. O sea, lo que está diciendo Pablo es que, o el escritor de Hebreos, que el Espíritu Santo estaba revelando que no estaba abierto el camino todavía. Ese camino se abrió cuando Cristo murió, y dice la Escritura que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Y yo me he preguntado, ¿cómo es que eso sucedió? ¿Cómo ese milagro sucedió? Bueno, una de las respuestas que he tenido es que cuando Cristo murió, dice la Biblia que hubo un terremoto. El templo tembló. Y en ese momento se rasgó el velo. Cuando entraron después los sacerdotes a ver, un velo estaba rasgado. Si cuando el velo estaba completo, dice que el Espíritu Santo daba a entender que aún el camino no estaba abierto. Cuando el velo se rasgó, que dice aquí la Escritura que es su carne, cuando él murió, entonces el Espíritu Santo dio a entender que el camino ya estaba libre para entrar al lugar santísimo.
¿Por qué? Por la muerte de Cristo Jesús, porque fue aceptado su sacrificio y todos los hombres fuimos perdonados cuando nos arrepentimos y entonces la sangre de Cristo es aplicada sobre nuestras vidas. Hay muchos detalles aquí, pero voy a tratar de decirles unos porque quiero cubrir todo, no con grandes detalles por cuestión de tiempo, pero hay cosas maravillosas aquí. Verso 11, 9:11. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ¿se dan cuenta? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Aquí está el becerro y el macho, ni los dos machos cabríos. Él está escribiendo esto de acuerdo a la interpretación que él tuvo de Levíticos capítulo 16 sobre el día de expiación. Y dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Su vida, lo que la vida representa, la sangre representa la vida del cuerpo, ¿eh? Entonces la sangre de Jesús es su propia vida. Él vino y no necesitó presentar un sacrificio porque él no era pecador. Él presentó su propia vida. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿A qué lugar santísimo? Allá arriba. Y limpió todas las cosas en el universo. Todas las cosas fueron limpias por el sacrificio de Cristo. Él entró a este lugar santísimo, a la propia presencia del propiciatorio. Por eso dice que Él fue propicio. O sea, Él nos vio bien, fue a favor de nosotros. Ahí colocó, así como llegaban para colocar la sangre, ¿sí?, del novillo, del becerro para Aarón, y también del macho cabrío para el pueblo. Así la sangre de Cristo Jesús, que murió por nosotros, fue puesto allí, y entonces podemos tener entrada libre a los cielos. Dice el verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Conciencia de obras muertas, eso es lo que sucede con la sangre de Cristo. Limpia nuestras conciencias. No tenemos más quien nos acusa, ni nuestra propia conciencia. Entre paréntesis, a no ser que hagamos algo incorrecto y entonces nuestra conciencia, eso no se debe hacer. Y entonces, ¿qué viene? Si tú eres un verdadero hijo de Dios, el arrepentimiento. ¿Verdad? Y vamos a ver ahora esto, con qué papel tan importante juega en todo esto. Veamos aquí. Versículo número 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, o sea, está hablando del día de expiación. Por favor, no nos separemos. Y ahora escuchen. Con agua. ¿Están oyendo? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, los dos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo. Bueno, aquí vamos a entrar a otro aspecto importantísimo. Miren lo que dice, porque alguien de ustedes me preguntó, ¿qué es lo que representaba la sangre y el agua en Primera de Juan? Y fue muy buena pregunta. Yo ya expliqué eso y creo que ustedes ya lo oyeron de un mensaje que mandé corto. Pero quiero tocar ahorita este aspecto para que ustedes vean de una forma más clara por qué este asunto. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ir rápido. Cinco, 6. Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Muchos de nosotros leemos ese versículo y no lo entendemos. Bueno, yo tampoco lo entendía por mucho tiempo. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre.
no mediante agua solamente. ¿Sí? ¿Por qué Juan hace resalta este asunto? Dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y dice, ahora escuchen, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, aquí están tres cosas que está mencionando: agua, sangre y el Espíritu que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, dice. O sea, Él testifica si lo que está en la vida de cada ser humano es verdadero o no. A ver, vamos despacio. Vean esto aquí, ¿qué importa? Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos son uno. Verso 8. Algunos dudan que este versículo exista en el original. Entonces no voy a tocar esto, a pesar de que no hay ningún problema que esté ahí. Pero el versículo número 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Vean qué tremendo esta revelación. Aquí estamos hablando en Hebreos, que dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Ahora, si ustedes se recuerdan, y ya estoy terminando, porque quiero dejarles encerrado este pensamiento. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, le dijo, ¿qué es necesario para nacer de nuevo? Él llegó a preguntarle, le llegó a decir que él era un siervo de Dios y lo que reconocía. Y en medio de esa religiosidad, esa máscara religiosidad, entonces Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Ahora vean cómo se nace de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Dice, porque te es necesario, le dice después, versos 3 y 3:5 de Juan, de Evangelio de Juan. Le dice, porque es necesario nacer de agua y del Espíritu. ¿Recuerdan que así dice? El que no nace de agua y del Espíritu no ha nacido de nuevo. ¿Qué es lo que yo ya he compartido sobre esto? Y el agua ahí no representa propiamente la palabra de Dios, a pesar de que la palabra de Dios nos conduce a... Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nos convence de pecado. El Espíritu de Dios, uno de los propósitos del Espíritu de Dios es convencer al mundo de pecado a través de la palabra. A través de la palabra viene la fe. Sí, hay un trabajo, una función de la palabra de Dios a través de su unción. Pero el propósito de la palabra es conducirnos al arrepentimiento. Por eso es que en el ministerio de Jesús él inicia entrando al río Jordán, a las aguas. Él no necesitaba entrar a las aguas porque él no era pecador. ¿Entiende? Por eso es que Juan no lo quería bautizar, porque él no tenía por qué arrepentirse de nada. Él le llamaban el bautismo de arrepentimiento, el de Juan. Por eso es que los que eran discípulos de Juan y se convirtieron en discípulos de Jesús, ellos tuvieron que bautizarse otra vez, porque aquí era solo el arrepentimiento. No era aceptado este bautismo, había que bautizarse en el nombre de Jesús, porque aquí era arrepentimiento. Entonces, cuando el Señor dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver ni entrar al reino de Dios, eso significa que es preciso, que es necesario primero el arrepentimiento. Escuchen, queridos, ¿cuáles son los tres que dan testimonio en la tierra? El Espíritu, el agua y la sangre. Vean solo. Nadie podrá recibir el testimonio del Espíritu, que es la verdad, diciendo, este es un hijo de Dios, si primero no se arrepiente, para que luego reciba la aplicación de la sangre de Jesús y sea justificado y limpio. La expiación que limpia es necesario el arrepentimiento. Y ahora entramos a un punto que no vimos con detalles en Levítico 16. El día de expiación era el único día que Dios, escuchen por favor, que era el único día que Dios exigía del pueblo que se afligieran. ¿Afligieran de qué?
de sus pecados. Dice, el que no se aflija será eliminado del pueblo. Tenían que afligirse. Eso significa arrepentimiento. El Señor pide el arrepentimiento. ¿Qué es eso? Son las aguas purificadoras. El arrepentimiento es necesario. Nadie, ningún ser humano va a recibir el beneficio de la sangre de Cristo si no se arrepiente. Si Cristo murió por todos los hombres sin que ellos se arrepientan, eso no es correcto. No es una doctrina correcta. Dios quiere sí que todos los hombres sean salvos. Dice, y que vengan al arrepentimiento. Un hombre que cree en Jesús es aquel que ha reconocido su pecado y se arrepiente. Y ahí está la aplicación. Entonces, vamos otra vez. El Espíritu da testimonio de que este hombre se arrepintió. Entonces se aplica la sangre de Jesús. Él es perdonado de sus pecados. Son lanzados al infierno, al profundo de la mar, como ya fueron lanzados a través del sacrificio de Cristo. ¿Y qué sucede después? El Espíritu entra en esa vida como testimonio de que se ha arrepentido, agua, y ha sido perdonado, la sangre. ¿Se dan cuenta? Eso sucedió con Cornelio y su familia. Cuando Dios dice que están oyendo el mensaje de Pedro, de repente ellos, cuando dice que Pedro se asustó, y los 6 hermanos que habían de la circuncisión con él, que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Por qué? El testimonio. Y después Pedro dijo, solo es necesario que se bauticen en el nombre del Señor Jesús, porque ya se arrepintieron, porque el Espíritu Santo dio testimonio de que esos hombres están todos aquí arrepentidos, y la sangre ya los perdonó porque el Espíritu ya entró. Es el Espíritu el que da testimonio. Y bueno, esto es precioso. Pero terminamos aquí en Mateo. Vamos a Mateo, por favor. Corran, porque yo no quiero tomar más tiempo. Yo sé que a muchas personas no les gusta pasar mucho tiempo en las Escrituras. Yo puedo pasar mucho tiempo. Pero vamos aquí. Mateo capítulo 27. Vean qué impresionante esto. No estamos hablando de un solo versículo, estamos hablando de varias partes de las Escrituras. Capítulo 27, versículo número 15, están ya para sentenciar a Jesús a muerte. Recuerden que Caifás, ya leímos que él había dicho, es necesario que él muera. ¿Quién es el que mata ¿Aló? ¿Quién mata? ¿Quién mata al macho cabrío? ¿Al que es por expiación? A Aarón, el sumo sacerdote, por los pecados de él también, ¿verdad? Y los de todo el pueblo. Ahora, pongan atención ahora. 27:15. Ahora bien, en el día de la... Bueno, no se olviden, Juan 11 nos dice que Caifás ya había dicho es necesario que él muera. Entonces comenzaron a buscar la oportunidad para matarlo. El sumo sacerdote y todo el Sanedrín buscando la oportunidad de matar al cordero. Increíble. Entonces dice 15, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba, la fiesta de Pascua, el gobernador soltar al pueblo un preso, escuchen, el que quisiesen. Aquí también se cumple en figura el macho cabrío que muere, Jesús en la cruz, y el macho cabrío que queda vivo y se va al desierto. Barrabás es una figura en el sentido negativo, de como hombre, de aquel que es suelto. Escuchen, en paréntesis, ojalá Barrabás se haya arrepentido, porque él fue libre por la muerte de Jesús. Ojalá, la Escritura no lo dice, pero ojalá que el hombre haya entendido que él fue perdonado de homicidio, de ladrón, y era un sedicioso, dice, o sea, armaba bochinches, que él fue libre y estaba ahora fuera de la cárcel por la gracia de la muerte de aquel hombre justo. Ojalá. Eso es lo que yo digo de todos los hombres que son libres del pecado. Escuchen, Barrabás representa a aquellos hijos que pueden ser llamados hijos, porque ¿saben qué quiere decir Barrabás? Quiere decir hijo del Padre. El Señor murió por todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos pueden ver el beneficio que tienen en el sacrificio de Cristo, solo aquellos que se arrepienten. Ahora dice aquí, verso 16, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilatos, reunidos toda la multitud del pueblo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Eso es importante. Jesús llamado el Mesías.
el rey. Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Entonces él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. O sea, qué importante testimonio de un matrimonio. Su mujer le dice a su marido: no hagas eso, porque eso es incorrecto. El hombre es un hombre justo, no tengas nada que ver con él. Y el hombre dice: pues tienes razón, mujer, pero ¿qué hago yo? Mira, aquí estoy comprometido con esta situación. Y dice, verso 20: pero los principales sacerdotes, oigan, y los ancianos persuadieron a la multitud, al pueblo, que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto, porque era el plan de ellos. Aquí está todo, nosotros no tenemos nada que ver. Cómo no, hechor y consentidor pecan por igual. Ellos a ver, pidan a Cristo que lo crucifiquen, y todos decían: que lo crucifiquen, queremos a Barrabás. Y ahí estaba la multitud del pueblo hablando en el nombre de los principales sacerdotes. Y dice, verso 21, y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado, mátenlo. Era el plan de los sacerdotes. Recuerden, en expiación era el sumo sacerdote el que mataba el macho cabrío. Y dice entonces, verso 23, y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. El pueblo también pidió. Y escuchen, ahora, pongan atención a esto. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y lavó las manos. Ustedes dirán: nada más, ya conocemos eso. Tal vez no. ¿Qué representa lavarse las manos? Dice: bueno, yo no tengo ninguna culpa aquí. Es lo que él dice. Pero ustedes van a ver el mensaje, que si Dios habló a través de Caifás profetizando que Cristo iba a morir, ¿no creen que también habló a través de Pilatos a todo el pueblo? ¡Claro que sí! Vean, él dice, delante del pueblo se lavó las manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Se lavó las manos con agua delante de todo el pueblo. Y dice: soy inocente de la sangre, agua y sangre de este justo. Vean ustedes y oigan lo que dice el pueblo. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Como quien dice: estamos dispuestos a recibir el juicio que venga por la muerte de este hombre, porque ese es un impío. De todos modos, juicio no va a venir sobre nosotros. No vendrá si hay arrepentimiento, porque el Señor permitió que hasta el pueblo pidiera por el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, escuchen, hermanos. Entonces dice: le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Cuando Pilato se lavó las manos, él no únicamente se estaba justificando o librando de la sangre del justo, no, él era responsable también, pero él estaba mostrándoles al pueblo que lo que ellos necesitaban era arrepentimiento. Arrepentimiento, afligirse por lo que estaba sucediendo, pero no se afligieron. Eso sucedió hasta en Hechos capítulo 3, cuando Pedro en su primer discurso, están los hermanos oyendo su discurso, y Pedro les está diciendo: porque vosotros matasteis al autor de la vida, y también vuestros príncipes, dice Pedro, lo mataron, ustedes lo mataron. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué les dice Pedro? Lávense con agua, arrepentíos. Hermanos, el arrepentimiento trae las aguas, limpia el corazón. Por eso es necesaria la aflicción. El Señor ordenaba que en el día de expiación es necesaria la aflicción, el arrepentimiento. Si hay un verdadero arrepentimiento, el Señor te cubre con su sangre, y después de ese acto nunca más necesitas recordarte de tus pecados, solo recordarte de la obra de Dios, porque la limpieza fue total. Por eso es que necesitamos vivir con el espíritu de arrepentimiento toda la vida.
ya no está recordando pecados y no está tratando de cometerlos. Y si los cometemos, arrepintámonos inmediatamente y viene la limpieza, porque Dios ya lo perdonó. Dios ya limpió. El sacrificio de Cristo no se va a efectuar una y otra y otra y otra vez. Una vez fue necesario, dice, y la segunda vez que Él venga, vendrá sin relación con el pecado para redimir y rescatar a aquellos que lo esperan. Bueno, lo que captaron, espero que ha sido suficiente para regocijarse en sus corazones y decir: Señor, gracias por la obra, el nuevo que naciere de agua y del Espíritu. Arrepentimiento, da testimonio el Espíritu: este es hijo. La sangre se aplica y el Espíritu entra en esa vida. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos por el día de tu muerte, por el día de tu sacrificio, por el día, Señor, cuando entregaste tu vida a favor de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque las aguas también son necesarias. Tu Espíritu Santo también es mencionado como las aguas de vida. Y en nosotros también tienen que fluir aguas. De aquí del santuario tienen que fluir aguas, porque las aguas limpian, las aguas purifican. Y eso es lo que hace el arrepentimiento: viene a limpiarnos, viene a purificarnos. Señor, nadie debería de estar delante de tu presencia si no se limpia. Nadie puede llegar delante de ti indiferentemente, no le importando lo que ha hecho. Tiene que pedir perdón, tiene que venir con vestiduras santas, tiene que venir con lino fino, con la justicia de Cristo, tiene que venir con aflicción, es decir, con el espíritu de arrepentimiento. Humilde, el Señor no se olvida de sus afligidos. El Señor perdonará a todos aquellos que vienen delante de Él con arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Oh, gracias, Señor, gracias. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Después de la obra de Cristo, Él nunca más se acuerda de ellos. Nunca. Porque ya están perfectos, porque el santuario ya fue limpiado y purificado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gracias, Señor. Purifica los pecados nuestros en esta hora. Perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a creer que ese sacrificio es perfecto y nos hizo perfectos. Dice: somos perfectos. Los santificados son hechos perfectos por el sacrificio perfecto, único y precioso de Cristo Jesús. Amén. Aguas de vida emanan del templo de Dios. Ellas alegran el pueblo del Salvador. Río que fluye del trono del fiel Señor. Manso y humilde, mas su poder en él está. Es su espíritu el río de su poder. Él es enviado a ti. Entra en sus aguas, rinde a Él todo tu ser. El Señor te cambiará. Aguas de vida, la promesa del Redentor.
su poder, Él es enviado a ti. Entra en sus aguas, rinde a Él todo tu ser, el Señor te cambiará. Es su espíritu, el río de su poder, Él es enviado a ti. Entra en sus aguas, rinde a Él todo tu ser, el Señor te cambiará. El Señor te cambiará. Así como las aguas fluyen del trono de Dios por su Espíritu para limpiarnos, cambiarnos, así es necesario que de este trono también salgan aguas de arrepentimiento. Dios nos conceda a cada uno el entendimiento y a cada uno también la gratitud para agradecerle al Señor de todo corazón lo que Él ha hecho, porque ha sido perfecto, consumado es, se completó la obra. Hay un camino nuevo para entrar al lugar santísimo y abierto para aquellos que son cubiertos con la sangre del Cordero. Amén. Dios los bendiga, hermanos.